11 de la mañana, 30 minutos, 28:04, dice el termómetro de la ciudad de Buenos Aires, y nuestros oyentes, desde muy temprano, puesto que ya estamos en enero y algunos todavía no están de vacaciones y otros estando de vacaciones desde diferentes lugares del país, nos vienen reclamando por su presencia. Él dijo que en enero estaba acá y nosotros no perdemos el gusto de agarrar la Sartelli con el mango con nuestro amigo Eduardo Sartelli. ¿Cómo te va, Eduardo? Buen día. Buen día, Hernán, ¿cómo estás? Bien, todo muy bien. Qué bien que te veo, ¿eh? Impresionante. ¡Apa! Estás automovilístico hoy. Es que no estoy en casa. Mirá, algunos van a pedir que estés siempre ahí, ¿eh? Porque se escucha bárbaro, se te ve muy bien. Más allá de que no sé cómo estamos, ¿no? No sé por dónde venís, pero tengo la sensación de que nos están vendiendo algunos sapitos en verano, ¿no? Sí, mira, hay dos temas interesantes, Ujú. más allá de la coyuntura interna argentina, Sí. y están relacionados con Brasil, ¿no? Que como sabés impacta en la Argentina. Ujú. Eh, lo que pasa en Brasil es algo que tiene algún correlato en muchos otros países. Estados Unidos, Ujú. obviamente Brasil, Italia, la Argentina, España, yo te diría hasta cierto punto Inglaterra. ¿Bolivia? Eh, ¿cuál? ¿Eh? ¿Bolivia? Bolivia es un proceso distinto el boliviano, Ujú. es un proceso distinto, pero tiene sus connotaciones. Me parece que es un proceso distinto y yo lo separaría. Ujú. En Bolivia hay un proceso por el cual lo que sucede es una sociedad que tiene una serie de fracturas Ujú. eh, que se procesan, eh, digamos, en un contexto en el cual la economía boliviana ha cambiado mucho, la sociedad boliviana ha cambiado mucho Sí. y tiene un perfil muy diferente a lo que mucha gente, y yo creo que ahí hay algo de racismo y de cierto racismo cultural, Ujú. sigue creyendo que es Bolivia. O sea, en la Argentina se sigue creyendo que Bolivia es un país, si vos querés, campesino, indígena, eh, no sé si precapitalista, pero más o menos, y Sí. Bolivia es otra cosa. Te diría que podemos dejar para otra charla un examen particular de la situación boliviana que es muy interesante, Ujú. entre otras cosas para desmontar esta idea de que Bolivia es, eh, digamos, lo que era en los años 60 o 70. ¿Sí? Vos Hay sabés una que serie de procesos muy importantes. en realidad mi comparación con Bolivia no tenía que ver con la situación, sino con el desgobierno que tuvo en aquel proceso que llevó a la salida de Evo Morales, que acá se utilizó Claro. por buena parte del progresismo que hoy salta a hablar de golpismo y demás, con la misma referencia. Después vimos todo el artilugio de Evo para volver al poder y bueno, las circunstancias que hoy atraviesa Bolivia también, ¿no? Con la persecución a algunos Sí, opositores por parte de la gestión que hoy tiene Evo Morales como en una tutela de la actividad política del país. A eso me refería. sí, pero son procesos diferentes. O Está bien. sea, Bolivia no fue un golpe de Estado, fue una insurrección popular de una fracción de la población que no es la que está detrás del MAS. Lo mismo que Chile. Lo de Piñera no fue un intento de golpe de Estado, fue una insurrección popular. Sí, sí. Después, ¿quién canaliza cada una de esas cosas? Es propio del resultado, del proceso general. Ujú. ¿Sí? Eh, Ahora, en el caso de Brasil sí estás viviendo un intento de golpe de Estado, muy claramente. Mm. Esto es otra cosa. Digamos, cuando vos ves un montón de gente que no acepta un resultado electoral, que se aposenta frente al Palacio de Gobierno, a los poderes públicos, y llama constantemente a la intervención militar en un país donde, como en Brasil, donde la intervención militar, digamos, es algo que ni siquiera se cuestiona socialmente, es decir, eh, en Chile, en Uruguay, en Brasil, el resultado de la lucha de clases hizo que los militares y todo lo que
representa el proceso militar en la Argentina, no calara tan profundamente como en la Argentina el repudio a ese tipo de intervenciones. O sea, es difícil encontrar gente en la Argentina que esté, digamos, positivamente a favor del régimen militar y además que lo diga públicamente. En cambio, en Chile, Pinochet es el héroe de la mitad de la sociedad chilena. O no sé si la mitad, pero una parte muy importante. Los militares brasileños, a nadie se les ocurrió que iba a haber un juicio. En Brasil, en Uruguay hubo un plebiscito para ver si lo juzgaban y el plebiscito dijo que no. Digamos, el único país donde los militares terminaron tan destruidos, y eso explica muchas cosas de la Argentina actual y cosas por el estilo, es la Argentina. ¿Sí? Un proceso de destrucción continua que empieza con Alfonsín, en los juicios, y que sigue con el ajuste y la penetración del menemismo en las Fuerzas Armadas, que terminó de destruir cualquier cosa llamada Fuerzas Armadas. Y toda la lucha de derechos humanos que los destruyó ideológicamente. A nadie se le ocurre que hoy en la Argentina que los militares son los padres de la patria, los salvadores de la patria, o que tienen el derecho y la obligación de intervenir para salvar a la patria. En Chile no es así, en Brasil no es así, en Uruguay tampoco. Sobre todo en Brasil no es así. No te olvides que Bolsonaro es un militar. Sí, sí. Con lo cual, pararte ahí y llamar a la intervención militar contra un gobierno elegido recientemente por una masa gigantesca de la población, es una llamada a un golpe militar. Y cuando no te hacen caso, traer colectivos llenos de gente de todos lados, irrumpir a los tiros y a destruir y a ocupar las oficinas públicas, eso es llamar a un golpe de Estado. Eso es un intento de golpe de Estado. Pues, cuán articulado, qué posibilidades tenía, eso es otra discusión, pero eso es un golpe de Estado. Entonces, el primer tema interesante es el tema del bolsonarismo. Guarda que si vos ves la situación en la que está Lula, no pareciera que la sociedad brasileña haya salido masivamente a repudiar el hecho. Hay obviamente un arco que repudia el hecho, pero vos no tenés nada parecido a la plaza que convoca Alfonsín cuando se produce el levantamiento cara pintada. No tenés nada parecido a eso. No tenés nada parecido a la población argentina rodeando los cuarteles e intentando evitar que salgan de ahí o tratando de entrar. No tenés nada parecido. Es decir, Brasil es una sociedad dividida. Ojo que el bolsonarismo va mucho más allá de Bolsonaro. Y esto es una expresión que se parece mucho a lo de Estados Unidos. O sea, lo que vimos recordaba mucho al señor de los cuernos entrando a la Casa Blanca. Sí, totalmente. Es un disparate todo esto. Totalmente. Y obviamente el trumpismo va mucho más allá de Trump. Entonces, cuando recorremos el Spinelli y vemos a Giorgia Meloni y vemos a Bascal, volvemos a esa idea del bolsonarismo que tiramos alguna vez y que en su momento no necesariamente se comprendió, pero que ahora se va comprendiendo, es que hay una transformación en el conjunto de las sociedades capitalistas del mundo llamado occidental que deja afuera a una masa muy grande de la población. Una masa muy grande de la población que tiene que sobrevivir como sea. Y que en el mejor de los casos solo obtiene del progresismo la política de la identidad, es decir, obtiene una política de beneficios para minorías. Y el resultado es un día de furia. El resultado es, yo me jugué por mi país, yo tengo una calificación tan grande que no me emplean porque tengo demasiada calificación, yo que pagué todos mis impuestos, yo que no tengo ningún subsidio y a mí me hacen todo esto. Eso es un día de furia. Ese es Michael Douglas dando vuelta por Los Ángeles tratando de fusilar gente. Ahora, esa es la situación de mucha gente. Recuerdo siempre esa imagen porque obviamente uno trata de entender lo que pasa en la Argentina y observa, y lo hemos señalado y lo seguiremos señalando. Sé que hay poco plafón para discutir las cosas sin encajarlas en el etiquetamiento que el kirchnerismo pretende en nuestro país, pero muchas veces vos señalaste que el crecimiento de sectores símil el bolsonarismo brasilero o el trumpismo en los Estados Unidos tenía que ver con la derrota completa de un pensamiento o una estrategia para elevar la calidad general de la sociedad. Es un proceso en el que para la dirigencia política actúa en ínfimas microminorías. Yo nunca voy a dejar de recordar
aquel anuncio con tanta pompa de Alberto Fernández por el DNI cis como la gran política de género, cuando vemos que más allá de los géneros hay miles de argentinos que no encuentran trabajo, que trabajan y viven en la pobreza, y para los cuales no hay una gestión política, y ya podría exceder incluso la figura de Alberto Fernández. Muchos dirigentes políticos no le encuentran el camino para resolver esa problemática, y entonces parece que lo único que les salva la ropa es actuar en la microminoría y hacerla, ponerla en cartel francés en calle Corrientes. Lo que pasa que ahí surge lo que vos decís, el que dice, yo no tengo nada, no quiero un documento cis, estoy desesperado porque no sé cómo salir, veo a mi familia que se empobrece, no tengo acceso a educación, no tengo acceso a salud, y veo a los dirigentes pomposamente hablando de cosas que prácticamente no es que no mueven el amperímetro, no lo van a mover nunca. No, y eso, digamos, va más allá de la justicia o no de las causas micro de las que hablamos. No, totalmente. Porque lo que vos ves es efectivamente eso, vos ves que no hay respuestas sociales, no hay discurso social. La semana pasada lo charlábamos. Acá el consenso liberal deja un vacío social, y un vacío social que está siendo llenado con furia. Porque cuando te dicen vamos a quemar el Banco Central, te están diciendo vamos a hacer algo completamente irracional. Sí. Vamos a resolver esto con furia. ¿Y quién se prende a esa furia? Y vos fijate la banda de los copitos. Ese es el personaje trampista, ese es el personaje bolsonarista. Es un personaje que sale todos los días a ganarse el mango, el tipo que labura para Globo, para Rappi, para lo que carajo sea. Sale todos los días a pelearla. ¿Entendés? Y ese tipo tiene un individualismo feroz, porque no está encuadrado en ninguna relación laboral. O sea, no es el tipo que va todos los días a la fábrica, que tiene una obra social, no es el docente que tiene un estatuto. No, es el tipo que no tiene nada y que tiene que salir todos los días a buscar el mango, a como sea. Ese tipo tiene un individualismo feroz porque dice, si yo hago esto, ¿por qué el resto tiene que tener un privilegio? En un contexto de otro fenómeno que es importante en Brasil, aunque comparado con la Argentina, digamos, Lula es un descuidista en el ferrocarril Belgrano, digamos, ¿no? Que es el tema de la corrupción. O sea, mientras estos tipos hacen alarde de un progresismo vacío de todo contenido social, un progresismo puramente simbólico, esta gente además se llena los bolsillos a dos manos, con lo cual tenés el caldo de cultivo hecho y derecho. Recordemos que el fascismo nace como corrupción, como crítica a la corrupción de la democracia burguesa. No son elementos aislados. Entonces vos en Brasil lo primero que tenés es un problema, tenés la sociedad dividida, en serio. Y según recuerdan muchos analistas siempre, es probablemente la primera vez en su historia que la sociedad brasileña está dividida al estilo argentino, es decir, tirios y troyanos. ¿No? Las divisiones de la sociedad argentina siempre han sido muy fuertes. En la sociedad brasileña no. Y yo recuerdo un amigo que me decía, no, acá nunca va a pasar nada, porque cuando hay algún problema en la Argentina hay un cordobazo, cuando hay un problema en Brasil hay una batucada. Bueno, esos tiempos se acabaron en Brasil. Y el bolsonarismo, como el trumpismo, llegó para quedarse. Y pone sobre la mesa esto. ¿Cuál es el discurso social que va a cubrir el vacío que deja el consenso liberal? Porque el consenso liberal es esta idea de que con reformas liberales vamos a resolver problemas. Y en el consenso liberal se pelean por ver quién es más disparatado, quién propone las cosas más a la derecha. Obviamente, llega un momento en el cual la cuestión te estalla. ¿Por qué? Porque siempre lo dijimos, el vínculo entre el fascismo y el liberalismo es un vínculo real. ¿Por qué es un vínculo real? Porque cuando vos exaltás al individuo por encima de todas las cosas, es evidente que te estás olvidando de que somos individuos en una sociedad y que no podemos hacer lo que se nos da la gana y que nuestro derecho no es el único derecho. Y que nuestros derechos, aquello que merecemos o lo que queremos o nuestros deseos, tienen un límite objetivo en la estructura misma de la sociedad. Por lo tanto, si vos sos liberal, tenés un problema serio. ¿Cómo compatibilizás ese individualismo con las contradicciones sociales? Por ejemplo, la dolarización. Vos dolarizás
o realizás el programa de Expert, es decir, Expert no te dice vamos a dolarizar, te dice basta de la Argentina de sustitución de importaciones, vamos a la Argentina que pueda sostener lo que pueda sostener, por ejemplo, la Argentina agropecuaria y alguna cosa más. Te sobran 20 millones de personas, Expert lo dijo, hay que echar a 2 millones de empleados del Estado. ¿Qué hace esa gente? Sale a la calle y se queda en la vereda esperando a ver si llueve café en el campo, como dice Juan Luis Guerra, o reacciona. Y entonces cuando la gente reacciona, los liberales se dan cuenta de que necesitan el Estado. No solamente que necesitan el Estado, sino que necesitan ideologías integradoras, y entonces los liberales se vuelven religiosos. No solamente se vuelven religiosos, sino que además se dan cuenta de que necesitan mano dura, porque alguien tiene que ir y pegar 4 tiros, arrancarle la cabeza a alguno a los palazos, porque si no la crisis social no la parás. Conclusión, ahí el liberal reconoce que necesita un líder. De ahí al culto a la personalidad, de ahí a Mussolini hay un paso. Cuando yo decía esto y explicaba esto, varios años atrás, en debate con liberales, en debate con López Murphy, el debate con Kachanowski, el debate con Axel Kaiser, esos debates que están en YouTube y que yo me cansé de hacer porque estoy cansado de decir lo mismo, en esos debates, cuando yo explicaba esto se reían. Ahora, lo que es interesante es observar la secuencia de críticas de Kachanowski a Milei. Y lo que Kachanowski le dice a Milei hoy es lo que yo le dije a Kachanowski en su momento. ¿Y qué conclusión saca Kachanowski? Y que Milei es un filofascista, cosa que es bastante evidente. Ahora, lo que me sorprende más es abrir hoy Infobae y encontrarme con una nota de Antonella Marti escandalizada. Antonella Marti es una liberal libertaria de Rosario, digamos, sin muchas luces, de esas que le dicen que todo el mundo es socialista y que Venezuela es socialista y que Larreta es socialista y todo el mundo es socialista, es decir, una ignorante, y que ahora saca una nota en Infobae repudiando el bolsonarismo y repudiando los sucesos en Brasil, porque hay un grupo de liberales libertarios que se han corrido a la derecha. Interesante, ¿no? Porque ahora ella reconoce estar a la izquierda, no sé, supongo que asumirá que es socialista en breve. Creo que estamos viendo de manera cada vez más palpable la desorientación de los dirigentes, la estupidez a la enésima potencia, o sea, la rapidez con la que etiquetan después se les vuelve encima en 5 minutos. Sí, y además de que se les vuelve encima en 5 minutos, empiezan a darse cuenta que acá hay un problema. Y es el problema de que el consenso social no tiene discurso social, que es lo que hablábamos la semana pasada. Claro. Y sin discurso social, lo que te queda es Bolsonaro. A la gente le queda Bolsonaro, es decir, sin discurso social, lo que te queda es la furia. Entonces, cuando vos ves esto y te asustás, lo que yo te digo es, vos Antonella Marti, que cuando yo le dije a Axel Kaiser que era pinochetista y por lo tanto fascista, no solamente salió a defender, sino que no tomó en cuenta lo que ahora es obvio, y lo que ahora ella dice, que las ideas de Axel Kaiser son eso. Conclusión, no tenés discurso social. Cuando Macri dice ahora viene el segundo tiempo, y el segundo tiempo es el repudio del primer tiempo, se olvida de lo que fue el primer tiempo. El paso a paso, el gradualismo no fue simplemente un invento para ganar las elecciones, era una necesidad, no podés hacer eso. No podés echar 2 millones de personas a la calle y no tener idea de qué vas a hacer con eso. Claro. Hay un debate que yo tuve con Iván Carrino, el último debate que tuve con algún liberal, porque ya estoy podrido decirle lo mismo. Iván Carrino es un muchacho joven, un tipo inteligente, sí. Que salió, que ahora critica a Milei. Hemos hablado varias ocasiones. Bueno, ahora que es interesante. Ahora critica a Milei, parece un buen pibe, parece, digamos, más centrado que el común de los liberales, pero, digamos, recién ahora se da cuenta de que, digamos, Milei es un problema. Bueno, en ese debate, cuando todo el debate, al final de todo, yo respondo, bueno, pero vos vas a echar 2 millones de personas del Estado, ¿y qué vas a hacer con esa gente? Y me quedó mirando. Yo pensé que se había apagado la pantalla porque me quedó mirando, ¿no? Y no tener respuesta ante eso. Y otra vez insisto con este punto. Las respuestas a eso son de 2 tipos. Son o Cristina o Bolsonaro. Es decir, o es alguien que te dice, yo te voy a dar de comer, no me preguntes cómo, ya veremos, cuando derrotemos a Mañeto, cuando derrotemos a la farsa judicial, pero yo te voy a dar de comer. O
vení y descarga la furia, vamos a prenderle fuego a todo. Ujú. Milei. Entonces, ahí lo que vos ves es, por un lado, un fracaso histórico, que es el fracaso histórico del Partido Socialista Argentino, el viejo partido de Juan B. Justo. Ujú. Es decir, la incapacidad para construir un reformismo en serio. Yo, digamos, no me interesa el reformismo, pero, digamos, la Argentina no tuvo una socialdemocracia al estilo sueco. Ujú. Se supone que ese era el lugar del Partido Socialista. Lo perdió frente al peronismo y no lo recuperó más. Podemos explicar por qué pasó eso y tendríamos que remontarnos a la historia del Partido Socialista. Pero hay un hecho objetivo, la Argentina no tiene una orientación reformista en serio, lo único que tiene es un conjunto de ladrones populistas, Ujú. porque el peronismo es eso, el peronismo es una estructura hecha para medrar con el Estado, para que un conjunto de pseudo industriales se llenen de plata con subsidios y los que le dan los subsidios se queden con el vuelto, porque ya lo dijo Berbisky en su momento y seguramente se olvidó después, en Robo para la Corona, si yo tengo que darle a alguien negocios millonarios, ¿por qué no me voy a quedar con algo? Ujú. ¿Sí? Bueno, eso que él explicó en relación a Manzano y compañía, debiera aplicarlo ahora. Evidentemente tiene otros intereses, Sí. pero lo que está claro es que eso es cierto. Entonces, en este cóctel, la pregunta es, ¿quién va a ocupar ese lugar del discurso social? Porque lo que estás viendo, y después podemos ir a esas repercusiones, podemos verla más adelante si querés, en otra charla, lo que estás viendo ahora es el reforzamiento de lo que hay. Es decir, Lula se va a reforzar probablemente frente a Bolsonaro, Ujú. hay que ver todavía qué está pasando en las Fuerzas Armadas brasileñas, hay que ver qué está pasando, porque las Fuerzas Armadas nunca son, digamos, nunca son neutrales, nunca son inmutables frente a estos hechos. Recordá que en el caso de Trump, ¿no? Cuando pasó lo que pasó en el El Congreso y todo lo Capitolio, sí. demás, en el Capitolio, el jefe de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos tuvo que mandar un memo interno al ejército diciendo que la función de las Fuerzas Armadas era la defensa de la Constitución y del orden legal, y que eran neutrales en términos de política. Y eso tenía que ver, entre otras cosas, porque Trump coqueteó muchas veces con la idea de que las Fuerzas Armadas tenían que tener otro lugar en la vida política. ¿Por qué? Y porque es obvio que estos personajes necesitan detrás de esa política aparentemente populista un garrote suficientemente importante para responder a la hora que corresponda y sobre Ujú. todo para evitar las confrontaciones políticas de verdad. Mm. Cuando vos tenés un candidato que va a un debate y no puede debatir con nadie, porque es un candidato que no tiene nada en la cabeza, como Milei, hay que decirlo de una buena vez, Milei no tiene nada en la cabeza, no sabe nada, no tiene idea de nada. Hace poco Kachanowski posteó un video de Milei, en el que Milei defendía la intervención del Banco Central cuando fue la crisis del dólar del verano de Kicillof, Sí, 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 y sí, salió a defender a Kicillof. Sí, o sea, es un chanta. Ahora, ¿cuánto tiempo va a pasar hasta que a este chanta filofascista se le ponga un límite? ¿Ah? Ahí está toda la nación más, salvo contadas excepciones, están todos atrás de Milei. Ujú. Y después es que se van a asustar de qué, de lo mismo que Antonella Martí, de que están creando un monstruo. Entonces, Tengo no la solamente sensación, que, más allá sí, de algunas actitudes medio de vedetísticas que se dan cuando empiezan a profundizar ciertos perfiles, que hay en Expert un corrimiento cada vez más brusco de la figura de Milei, que su intención de seguir avanzando en política con algunas ideas que en principio parecían compartidas va corriendo un poco el foco sobre su vínculo con Milei. Expert, Kachanowski, López Murphy están jugando la interna de Juntos por el Cambio. Ujú. Hay dos estrategias ahí. Yo te diría que hay tres. Sí, La del liberalismo más ramplón y más oportunista, tipo Maslatón, sí, que se juega a masa, sí. ¿sí? Que se juega insiste con que hay un bull market y que esto se va para arriba y Ujú. que, bueno, Massa es el nuevo general tipo Kerensky, y que esa no la sigue nadie, es una cuestión de oportunistas nomás, pero digamos guarda con Massa porque Massa
ha conseguido otros 5.000 millones y como yo te digo, todo el establishment internacional está aportando por Massa. No, y aparte Ahora, si uno ve la entrevista de Fontevecchia del fin de semana, mamita querida, hace rato que no veo bueno, una felada tan potente, ¿eh? Una cosa es que es impresionante. como yo te digo, es como yo te digo, ahí se cuece algo. ¿Qué es lo que se está cocinando ahí? Se está cocinando un candidato que Ujú, tiene virtudes en relación a Juntos por el Cambio. ¿Cuál es la virtud de Massa en relación a Juntos por el Cambio? No solo que es abiertamente procapitalista, abiertamente pro-yanqui, y no tiene ningún elemento en su interior que vaya en contra, ujú. sino que además es un tipo, como diría Milei, el puro representante de la casta más pura, que es la casta peronista. Mirá, ¿Por qué? no hay virtud más Porque grande en masa que el manejo del statu quo sindical. exactamente, Esa es la clave con la que se exactamente. diferencia y por eso compite palmo a palmo con Larreta, que ha No solamente conseguido compite con Larreta, en parte eso en la ciudad de Buenos Aires con el alineamiento de los municipales de la ciudad. claro, pero ¿cuál es el problema de Larreta? Que ha juntado mucho, Ujú. y eso es mucho poder, pero tiene a Carrió ahí atrás. Sí, ¿Qué quiere decir que tiene a Carrió ahí la atrás? Y bomba. tiene a sectores de radicalismo, cosas y quiere decir que, a ver, esto funciona, como dice Asís, eh, cerrando los ojos y dejando pasar. Por eso Asís pide un bill de indemnidad para los presidentes. O sea, un presidente no puede ir a juicio, haga lo que haga. ¿Por qué? Y porque la Argentina funciona según la causa de los cuadernos. Ujú. Entonces, Massa no solamente le ofrece lo que le podría dar Macri, sino que además Massa le ofrece lo que le podría dar Macri sin peligro alguno de que vayas a la causa de los cuadernos. No vas a Claro, ser claro. encausado nunca. Totalmente. Totalmente. ¿Entendés? Entonces, guarda que por eso digo, se viene la interna Cristina Massa, Ujú. y en este proceso brasileño, Cristina saca un puntito. ¿Qué quiere decir? Cuando Cristina dice guarda con la derecha y cosas por el estilo, bueno, saca un puntito. No sé si le alcanza para sacar puntitos fuera de su propia tropa, pero refuerza mucho su propia tropa. La Ujú. pregunta es si la batalla interna más a Cristina le va a dar a Cristina el lugar del discurso social. Es decir, si Cristina va a tener su candidato para el discurso social. Esa es la gran incógnita todavía. Eduardo, te mando un abrazo grande y nos reencontramos en cualquier momento. Dale, un abrazo grande. Abrazo, chau, chau. Ahí estábamos con Eduardo Sartelli, como siempre agarrando la Sartelli por el mango los lunes acá. La verdad que fantástico. No sé dónde estaba, no sé en qué punto del globo se encontraba, pero salió todo parejito y parejito. Increíble.